pido que nos lleve en oración siempre. Ya retomamos el proyecto. Se lo comento antes que comience a predicar, porque después, quién sabe, ¿verdad? Es Gálatas capítulo 5, versículo 16, las obras de la carne. Por eso es que le digo, las obras de la carne. Gloria al Señor. Gálatas 5, 16. Y no lo voy a molestar que se ponga de pie, así sentado. Gloria a Dios. Gálatas 5:16, las obras de la carne. Cuando la haya encontrado, me mira al frente. Miserable de mí. ¿Quién me librará? 5:16. No estoy leyendo el versículo. Es que es para llamar su atención. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, entre cursivas del autor, es decir, no está en el texto original, son palabras mías, me deleito, ¿sí? Me encanta, me fascina. No sé si solo al pastor o a usted también. Lo que no quiero hacer, eso hago. Palabra del apóstol Pablo. Palabra del apóstol Pablo. Refiriéndose, hermano, a el gran conflicto, esa guerra interna que a diario llevamos cada uno de nosotros. ¿Qué guerra del Golfo Pérsico, hermano? ¿Qué conflicto bélico de Irán, Irak? ¿Qué conflicto bélico allá en aquellos lugares del Medio Oriente? Hay una guerra más fuerte, hay un conflicto bélico real que se da desde que abrimos los ojos y aún a veces hasta dormidos. Hay sueños raros, hay sueños de variados, y de eso habla Pablo en el pasaje, en el capítulo que estamos leyendo. Si usted tiene una Reina Valera de 1960, usted encuentra el subtítulo de la porción del capítulo. ¿Sí, amén? ¿Lo tiene? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí, amén? Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, alimenta a tu pueblo, alimentanos a todos esta noche. Que podamos, mi Dios, aprender de tu palabra, que podamos esta noche ser reprendidos, amonestados, consolados, confrontados, que podamos encontrar la revelación para nuestra vida y el poder en el Espíritu para poder poner por obra tu palabra, mi Dios. Perdona mis pecados, limpia mis pensamientos, ordena mis palabras y que tu Santo Espíritu, mi Dios, obre la parte espiritual, complementando la parte académica o la parte lógica de tu servidor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gloria al Señor. Las obras de la carne, he titulado yo el mensaje. Y es que, hermanos, como le decía hace un momento, qué difícil esa lucha interna que cada uno de nosotros lleva, si lo hacemos en nuestros medios, en nuestras fuerzas. Difícil. Haciendo un paréntesis, estoy contento de estar acá, ya reiniciando el estudio bíblico. Es bueno. Hay cosas que son, sobre todo, son básicas. Esta noche vamos a estudiar de ellas. Hay cosas que como creyente usted debe de manejar y tener claras en su mente, bien cimentadas, bien puestas sobre la base de su cristianismo. Y algunos las vamos a recordar esta noche y otros pues las vamos a aprender. Lo primero que el Señor
quiere hablarnos esta noche es acerca de la exhortación de no andar en la carne. La exhortación de no andar en la carne. Vea por favor el versículo 16 cómo comienza. El apóstol Pablo dice, digo pues. Y siempre le he enseñado una manera fácil de entender la escritura es ver el contexto de lo que está hablando. Y si usted ve en el capítulo 5, en los versículos anteriores, Pablo acaba de decirles que dejen de morderse como que son víboras y que dejen de comerse los unos a los otros. Sí, amén, en el versículo 15. Sí, amén. Pablo acaba de exhortarlos, Pablo acaba de reprenderlos, ¿verdad? Acerca de el hecho de servirnos, el hecho de amarnos, el hecho de sobre todo amar al prójimo y dejar de andar haciendo esas situaciones de conflictos con los demás. Entonces, en el versículo número 16, él comienza diciendo, digo pues. ¿Y cuál es la exhortación que el apóstol da? Dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Esa es la exhortación que él hace, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué es andad en el Espíritu? La palabra andad en el original, en el griego, es ir de acá para allá. Ir de acá para allá. Eso es en el original griego. Ir de acá para allá. Es decir, andad en el Espíritu es, óigame bien, es andar plenamente, diga conmigo, plenamente consciente. Eso es andar en el Espíritu, es andar plenamente consciente de todo lo que pasa alrededor. Es andar plenamente consciente, óigame bien, que no andamos solos, no nos conducimos solos. Hay alguien, diga conmigo, alguien, porque el Espíritu Santo no es una fuerza como muchas sectas, por ejemplo los testigos de Jehová pretenden forzar que la Biblia enseña. El Santo Espíritu no es una fuerza, el Santo Espíritu no es una energía, el Santo Espíritu es una persona. El hecho de que no tenga cuerpo, el hecho de que sea incorpórea, el hecho de que no tenga el depósito físico que nosotros tenemos, no lo hace menos persona que nosotros. ¿Por qué? Porque el Santo Espíritu tiene emociones, el Santo Espíritu tiene voluntad, el Santo Espíritu tiene inteligencia, el Santo Espíritu decide. Entonces, andar en el Espíritu es andar conscientes que dentro de nosotros mora alguien. ¿Sí, amén? Mora alguien. Y que se entristece, se contrista, se apaga, se enmudece cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué es esa voz interna que nos detiene? Que le susurra, diga conmigo, le susurra. Susúrrele de lejos a su vecino, amén, susúrrele. Hágale la seña, susúrrele. ¿Sí? ¿Qué es esa voz interna que le susurra? Le está regando. No es correcto. Párala. Shh. Te van a ver. Te van a ver. Se van a dar cuenta en la iglesia. Te va a ir mal. Te vas a meter en un problema. ¿Qué es esa voz, hermano, que nos susurra? Es el Espíritu Santo. Y Pablo está exhortando, Pablo está animando, Pablo está ordenando que andemos en el Espíritu. Es decir, que andemos conscientes de la persona que mora en nosotros, sea para tomarla en cuenta, sea para no entristecerla, sea para pedirle dirección, pedirle consejo, pedirle su opinión, pedirle su guía,
que Él dice. Eso es andar en el Espíritu. Y luego, la contraparte dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no le dé rienda suelta al pecado. ¿Estamos bien? No le dé rienda suelta al pecado. No ande sin freno. No ande sin reparo. No ande sin dominio. Le voy a preguntar algo. ¿Cuántos de los que estamos acá manejamos, hermano? Levante la mano los que manejamos. La mayoría manejamos. ¿No es cierto que los frenos de nuestro vehículo andan en buenas condiciones? Sí, amén. ¿Qué pasa cuando usted siente que el freno se le va hasta abajo el pedal? ¿Qué pasa? Usted dice, hey, está perdiendo líquido, fluido de los frenos. ¿Y qué pasa cuando empieza a oír que chilla? Cuando usted mete el freno, hace un ruido agudo que moleste el oído. Entonces dice, oh, ya necesita hacerle cambio de los pads. Ya necesita cambiarle pastillas. Porque las pastillas son las que cuando oprime el pedal del freno, las pastillas se contraen y ¿qué hacen? Aprietan el rotor de la llanta, ¿me explico? Entonces dice, hay que cambiarle los pads, hay que cambiarle las pastillas. Y si usted no le cambia las pastillas, la pastilla, el material sintético de lo que es, se desgasta hasta que llega el metal. Y cuando anda topando metal con metal más el metal del rotor, se oye ese ruido. ¿Sí, amén? Lastima el rotor. Sale más cara la reparación. ¿Y qué dice Pablo? No satisfagáis. Hermano, no le dé rienda suelta. En otras palabras, yo siempre se lo he enseñado. Hermano, los pájaros pueden volar sobre nuestra cabeza, pero no pueden hacer nido. Porque, hermanos, es mentira. Y mi pastor decía, yo lo creo, yo no creo en la santidad de nadie. Es bien difícil, hermano. Si en el libro de Juan dice que si alguno no tiene pecado, el tal es mentiroso. ¿Quién puede venir y decir yo no he pecado? ¿Quién no puede decir que los pájaros se han pasado por la cabeza? Si basta con ver, como siempre les he dicho, la primera mirada no es pecado. Un día le preguntaron a un pastor, ¿es pecado? ¿Es malo ver a una mujer? Le dijeron. Bueno, dijo, la primera mirada no es pecado, dijo. Pero la segunda, porque la primera usted vio y se hizo el loco, hasta se apenó. Ups. Se vuelve a ver para otro lado, mejor a uno le da pena que andan con esos leggings tan apretados y con la camisa cuta de arriba. No puedo ser más explícito, hermanos. Amén, ¿me está siguiendo? A veces las hermanas se agachan, ups, el escote. Y uno vuelve a ver para otro lado. No vaya a ser que el pastor digan que es mirón. No vuelve a ver para un otro lado. Pero la segunda mirada, a ver si ve más allá de él. Y hasta busque el ángulo. Y busque el lado. Nadie puede decir que no peque, hermano. Pero el problema es que las aves, los pájaros, hagan nido en la cabeza. Entonces cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, está diciendo no le dé rienda suelta al pecado, no peque sin freno, no peque deliberadamente, no pequemos sin reparo, no nos entreguemos a las cosas carnales, hermano, que nos vale todo. No, hermano. Ya va a ver por qué razón, ya se lo voy a explicar. Entonces, en primer lugar,
la exhortación a no satisfacer los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu, número 1. Número 2, la razón por la cual Pablo da esa exhortación. La razón por la cual Pablo da esa exhortación. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué dice? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Usted se propone leer la Biblia, usted se propone, hermanos, ayunar, y la carne se le opone. La carne le dice, come, solo un cafecito. ¿Cómo vas a aguantar hambre? Usted se propone y dice, voy a leer la Escritura. Hermano, en este tiempo la pandemia demostró que la falta de comunión con Dios no es por falta de tiempo, hermano. La falta de comunión con Dios no es por falta de tiempo, porque hemos tenido harto tiempo. Harto tiempo, hemos tenido tiempo para despilfarrar, hemos tenido tiempo de sobra, hemos tenido tiempo para todo. Y yo le puedo asegurar que un buen porcentaje del cristianismo no se esmeró por llevar una lectura bíblica diaria constante. Si yo les citaba el último artículo, el artículo que leía donde mencionaba que casi la mitad de los hermanos de las congregaciones ya no se conectaba a los en vivos. Ya no se conectaban. Y otro porcentaje andaba viendo las prédicas por lo menos de otros ministerios, no las prédicas de sus propios ministerios. Entonces, ¿qué ocurre? Es bien difícil proponerse algo espiritual y ¿qué pasa? La guerra carnal. La guerra carnal. ¿Qué dice acá? Óigame bien qué dice. El espíritu y la carne son contrarios, son opuestos y son irreconciliables. El espíritu y la carne son opuestos, son contrarios y son irreconciliables. Nunca la carne se va a poder reconciliar o va a poder conciliar, va a poder estar en el mismo sentir. ¿Con quién? Con el Espíritu. No se puede. Vuelva a leer el versículo número 17. Porque dice el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el Espíritu. Todo lo que usted se proponga a hacer en el Espíritu, ¿qué va a hacer la carne? Se va a oponer. Y dice, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto dice, se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que queréis. Entonces aquí surgen dos preguntas para reforzar lo que estamos estudiando. ¿De dónde apareció, y por favor ayúdenme, de dónde apareció esa otra naturaleza que ahora mora en nosotros? ¿De dónde apareció? La del Espíritu. Ajá. Ok. Amén. A ver, ¿alguien más que quiera ayudarme? ¿Cuándo vino esa nueva naturaleza a nuestra vida? Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Sí, amén. En Juan capítulo 3, si usted puede ir, Juan capítulo número 3, versículo número 6, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo número 6, ahí está plasmado o descrito de dónde nace esa naturaleza que ahora habita o cohabita dentro de nosotros. El diálogo entre Jesús y Nicodemo. En el capítulo 3, versículo 3 le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, Juan 3:3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo estaba pensando que Jesús estaba hablando ¿de qué? Del nacimiento vaginal, del nacimiento natural. Entonces le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús en el 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dijo, que te dije, os es necesario nacer, dice, de nuevo. ¿Cuándo vino esa nueva naturaleza a habitar dentro de nosotros? Cuando nacimos de nuevo. ¿Y cuando nacimos de nuevo? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, cuando reconocimos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, amén. Cuando reconocimos que el que tenía que estar en esa cruz éramos nosotros y no Él, cuando reconocimos que el Cordero de Dios, la ofrenda perfecta de Dios, se dio a sí mismo por nosotros, una ofrenda grata, agradable, completa, y tomó nuestro lugar. En ese momento nacimos de nuevo y dice el libro de Efesios en el capítulo número 1 que vino a morar en nosotros el Espíritu Santo. ¿Me sigue? Y esa es la parte espiritual que nosotros tenemos ahora. Ahora, ojo, la carne también nos va a acompañar hasta el día que nos estén despidiendo allá en Colma. Ese día nos vamos a librar de esta carne pecaminosa, porque nada corruptible puede entrar en la presencia de Dios. Y esto se va a llenar de incorrupción y vamos a pasar a la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es la razón de la exhortación? Es que la carne se opone con el espíritu. Vuelva al libro de Gálatas. Y aquí seguimos avanzando. ¿Cuál es el peligro, hermanos? ¿Cuál es el peligro de andar en la carne? ¿Cuál es el peligro de andar en la carne? Sencillo, comenzamos a dar obras de la carne. Si yo ando en la carne, ¿cuál va a ser el resultado? Obras de la carne. Y el apóstol Pablo separa las obras de la carne en 4 grupos. Diga conmigo 4 grupos. 4 grupos. Pecados sensuales o sexuales, pecados religiosos, pecados sociales y pecados personales. Son 4 grupos los que aparecen ahí. Veamos el primer grupo, los pecados sexuales o sensuales. ¿Cuál es el primero? 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19, y manifiestas son las obras de la carne que son, número 1, adulterio. Pecados sexuales o sensuales. Número 1, adulterio, y usted sabe lo que es el adulterio, es la relación de 2 o una persona fuera del matrimonio. Ese es adulterio. Cuando uno de los dos o ambos están casados y deciden tener una relación extramarital. Eso se llama adulterio, ¿verdad? Adulterio. Y es un gran problema porque el que se llega, oiga bien esto, y por eso es tan delicado el adulterio. Porque cuando usted cuando se casa con su mujer o con su marido, ¿qué se hacen? Una sola carne. Cuando usted adultera con otra persona, ¿qué es lo que está pasando? Está violentando la unión que tiene con el cónyuge. ¿Sí, amén? Está violentando esa unión que fue a la hora del desposorio y está contaminando la unión espiritual que hay. Y eso es algo interno.
adulterio. Luego dice la segunda, fornicación, que es sexo fuera del matrimonio. Eso es fornicación, sexo fuera del matrimonio. Luego dice inmundicia. Estamos hablando de qué? De los pecados sexuales o sensuales. Adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia. ¿Y a qué se refiere la inmundicia? La inmundicia se refiere a la impureza sexual. Toda la impureza sexual. ¿A qué se refiere la inmundicia? Impureza sexual. Todo lo que es juegos eróticos. Todo lo que es, ¿le gusta que le peguen? ¿O le gusta pegar? Yo no sé. ¿Le gusta vestirse de cuero, de enfermera, de doctor? ¿Le gusta que el hombre llegue disfrazado de policía? Que la esposen en la cama, que le den con la macana. Hermano, no puedo ser más explícito. Entonces, ¿eso es qué? Es inmundicia, es impureza sexual. Ahí entran, qué sé yo, ahí entra sexo entre mujeres, sexo entre hombres, fantasías. Entra zoofilia, que es sexo con animales. Entra pornografía. Todas esas que son inmundicia. Ahora, ojo acá, hay situaciones de estas que necesitan ayuda profesional. Por sí solo no sale. Sobre todo cuando tiene años de estarlo practicando y no ha logrado hacerlo. Necesita ayuda para que pueda romper esa cadena. De otra manera es bien difícil. Luego dice, se me quedan viendo bien serios todos, o es la máscara que tenemos. Amén. Luego dice inmundicia, lascivia, pecados sensuales, lascivia, que es la misma lujuria. Lujuria. No puede ver un palo mal parado porque piensa que la bandera es una hermana. Y anda de minifalda. Menos mal que las banderas de acá están hasta abajo. Entra y cree que es una mujer la que está parada. No, es el trípode de la cámara. Qué delgada esa hermana. Es el trípode de la cámara, hermano. Sí, que flaquita. Así me gustan flaquitas. No, es el trípode. Lascivia, lujurias. Pecados sexuales. Pecados religiosos. Vamos bajando. Pecados religiosos. Luego dice idolatría. Pecados religiosos. Idolatría y hechicería. Idolatría, ídolos. Ídolos. Y sencillo, hermano, porque no solo los católicos son idólatras con sus imágenes. Tampoco quiero molestarlos. Pero también nosotros somos idólatras. Muchas de ustedes idolatran a sus hijos. Por eso es que no los disciplinan, no los corrigen, no se les puede decir nada, porque se enojan, se molestan, se ofenden, idolatran sus hipotes. Otros idolatramos el dinero, idolatramos personas, idolatramos, qué sé yo, situaciones, deportistas, equipos de fútbol. No, Real hasta la muerte. Psst. Azulgrana, pastor. Barca o Barça, Barca, ¿verdad? Yo sé que muchos ahorita están idolatramos. Todo lo que compite con Dios y le quita el lugar al Señor es un ídolo. Y acá dice idolatría. Hechicerías,
dentro de las hechicerías están las drogas. ¿Y por qué, pastor? Porque de la palabra hechicería viene la palabra farmacia, que tiene que ver con las drogas. Entonces, hechicerías, farmacias, drogas, brujería, obras de la carne, brujerías, cuando le leen las manos, el tarot, cuando le leen el huevo, el café, la ouija, todas esas situaciones cuando leen el pasado, que le está haciendo estorbo para un presente y le echa a perder su futuro. Llame, mi hermano, sin compromiso, le vamos a dar una consulta. Ahorita le correspondo. ¿Ha visto el anuncio? Hechicerías, brujerías, pecados religiosos, pecados sociales. Sigue bajando. Pecados sociales. Pecados sociales, es decir, pecados entre las personas, relaciones interpersonales. ¿Cuál es el primero? Ayúdeme, por favor. Enemistades, pleitos. Esa hermanita que le cae mal, que no la puede ver, que no la soporta. Enemistades, pleitos. Y ahí está amarrado con las contiendas, las iras, las disensiones. Cuando usted se pone a tijerear con otra u otro a otro, obras de la carne. Si no tiene nada bueno que opinar, mejor quédese con la boca callada. Pero su hermano no tiene necesidad de saber que a usted no le simpatiza a alguien. Cierre la boca. Cierre la boca. ¿Por qué? Porque son obras de la carne. Enemistades. Y a veces enemistades, hermano, que a veces uno ni se las busca, se las gana de puro fight, de puro choto. Por gusto. Pleito dice, celos. Celos. No voy a preguntar cuántos son celosos acá. Pero celos. Andar molestando. Una cosa es que dé motivo, hermanos. Pero si no da motivo y anda celoso. Celos son ¿qué? Inseguridad. Hay un celo normal que dice, bueno, me dio celos. Y hay otro celo enfermizo que es celotipia, que anda chequeando el celular, hermano. Anda chequeando dónde llamó. Algunos tienen los passwords de las redes. Era increíble. Tiene el password del Facebook, tiene el password del Instagram. Hermano, increíble. Celos. Celos. Dice iras, es decir, enojos, contiendas, andar de bochincheros, de pleitistas. Andar viendo con quién se pelea, disensiones. Y luego dice herejías. Y cuando dice herejías es de la palabra de secta, de hacer grupos, de hacer argollitas. Si no es de la argolla, entonces no entra. Hermano, el pastor no tiene argollas. El pastor tiene gente que trabaja a la par de él. Y pone el mismo o igual o a veces hasta más cantidad de tiempo que él. Si usted se faja igual que el pastor, bienvenido, hermano, pero no es argolla. No son preferidos, es gente que trabaja a la par de uno. Entonces dice herejías, que son grupitos, envidias. Envidias, ¿y qué más? Homicidios. Y acuérdese, hermano, no es necesario matar a alguien. ¿Basta con qué? Basta con odiarlo en su corazón. Basta con tenerle roncha. Dice que si alguno sintió algo contra su hermano en su corazón, hermano, ya lo mató. Homicidios. Y luego pecados personales, hermanos. Dice borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
os lo he dicho antes. Ojo acá, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo acá, hermanos. Y tenemos casi 10 minutos, un poquito menos, 5 minutos. Ojo acá. El versículo es bien problemático, porque de acá se agarran muchos grupos evangélicos para enseñar que si usted comete alguno de estos, la salvación se pierde. Mucha iglesia evangélica se va a tomar de acá para decir que si usted practica una de estas cosas, usted perdió su salvación. Ojo acá, hermanos, ojo. El problema es vivir continuamente sin salir nunca de una de esas situaciones. El vivir constantemente en esa situación. Se lo voy a ilustrar bien fácil. Mire, el hijo pródigo, se le metió el demonio. ¿Sí, amén? Se le metió el espíritu de ¿qué? De carnalidad. Se le metió, qué sé yo. Y él dijo, Padre, dame la herencia en vida. Le faltó el respeto. Dame la parte que me toca, yo me voy. Y dice la palabra que se fue, lo malgastó en fiestas, prostitutas, le dio a la vida loca, le dio vuelta todo el dinero. Y cuando ya no tuvo nada, fue a parar a un, diga conmigo, chiquero. Fue a parar a un chiquero a comer algarrobas con los cerdos. Como a muchos nos ha pasado. Ojo acá. Pero el hijo no se quedó comiendo con los chanchos. ¿Hola? Volvió en sí. Y dijo, en casa de mi padre, los jornaleros, es decir, los empleados, los esclavos, comen mejor que lo que yo estoy comiendo. Dijo, me levantaré e iré y pediré perdón y volveré. Y así lo hizo. Entonces, el problema no es tanto que se deslice. El problema no es tanto que caiga. El problema, hermano, si verdaderamente es hijo de Dios, si verdaderamente ha nacido de nuevo, si verdaderamente mora en usted el Espíritu Santo, si usted verdaderamente es templo y morada del Espíritu Santo, óigame, en algún momento, a través de algún instrumento, a través de alguna persona, a través de alguna prédica, a través de algún hermano, a través del mismo Espíritu redarguyéndolo, va a hacerlo volver en sí y va a decir, no hombre, mejor me regreso, me levanto y vuelvo a la iglesia, vuelvo a ponerme a cuentas con el Señor y me vuelvo a poner en comunión. Hermano, y si verdaderamente es hijo de Dios y ha nacido de nuevo, tenga la plena seguridad que va a volver a la casa del Padre. Y si no vuelve, pastor, no perdió la salvación, nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Simple. Es que si es salvo va a volver. A no ser que el Señor decida llevárselo. Y ojo acá con esto, para cerrar. Muchas veces el problema no es tanto el pecar deliberadamente. Muchas veces lo que el Señor le cuesta perdonar es, ¿cuál sería la palabra? El riegue que se hace. ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo? El color que nos damos. Muchas veces el problema es que el nombre del Señor es vituperado afuera. Exacto. Y es pastor, mira, servidor de la iglesia. Yo por eso, no, hombre, eso de los evangélicos yo no creo nada. David, hermanos, cometió una gran regada, usted lo sabe. Muchas. Y le manda a decir al profeta, porque pasaste censo al ejército o al pueblo,
porque te metiste con Betsabé y mataste a Urías Eteo, su marido. Porque las naciones enemigas del pueblo de Israel se burlaron de Dios, se burlaron de mí, vituperaron mi nombre. Por eso te voy a castigar. El problema no es que pequemos. El problema es que le servimos de piedra de tropiezo a otros. Yo no le estoy diciendo, entonces sépala hacer, hágala bien. No, porque todo lo que está escondido sale a la luz. Entonces, ¿qué es lo mejor? Abstenerse de hacerlo. Abstenerse de hacerlo. ¿Qué pasó si alguien cayó, hermanos? Pues hay que orar por él. Hay que orar por él. Yo tengo 2 personas en mi mente que lamentablemente, hermanos, se les olvida que son hijos de Dios. Y es que la situación de Facebook, hermano, es tan tremenda. Mire, yo hasta para publicar lo más mínimo la pienso. Porque puede malinterpretarse cualquier post. La pienso. Hasta poner una canción, hermano, una cumbia, un reggaetón, una salsa mía, aunque estés durmiendo, etcétera. Hermano, hasta para eso, ¿qué va a pensar el otro? Ay, si ya es pastor. Hasta para una foto, hermanos, si está enseñando de más, si sale de alguna forma, hasta un pensamiento. A veces me arriesgo en El Salvador la situación política y yo en los periódicos de allá comento, yo escribo tal vez no malas palabras, pero le escribo recio a los políticos. Corruptos, aquí, areneros, defrentudos, etcétera, etcétera. Y ya después digo, ya va a salir alguien diciéndome, mira que no sos pastor, que estás tirándoles. Y hasta ahora quizás 2 personas han salido que me reclaman, bueno, y que no sos pastor, que andas metido en política. ¿Sabe qué he hecho últimamente? Mejor ya no comento. ¿Por qué? Porque el problema es hacer caer a las personas que están a nuestro alrededor. Las obras de la carne, el conflicto en cada uno de nosotros. La otra semana, con el favor de Dios, vamos a ver la salida, el poder del fruto del Espíritu Santo. Pero eso va a ser para la próxima. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria al Señor. Así sentado. Así sentado. Alabe al Señor, hermano. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, Señor, hay libertad.
perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Póngase de pie, hermano. Vamos a cerrar. Se rompen Póngase de pie. cadenas, no soy esclavo más, En Cristo soy libre. no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo En Cristo. más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Sí, mi Dios. Esta noche, Señor, te damos las gracias por la libertad con la que nos has hecho libres. Y esta noche creemos, Señor, que en el poder del Santo Espíritu toda cadena puede ser rota. Esta noche, Señor, te queremos pedir perdón. Si alguno, varios o todos, de alguna manera, Señor, hemos estado participando en alguna de las obras de la carne que tu palabra ha mencionado esta noche. Te pedimos perdón de todo corazón. Si ha habido pecados sexuales, si ha habido pecados de idolatría, si ha habido pecados religiosos o ha habido pecados, Señor, personales. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos des el poder necesario, Señor, primeramente para reconocer que hay algo en nuestra vida, que hay una área de nuestra vida que la carne, Señor, está totalmente con el control de esa área. Luego, Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús nos des la fuerza para romper esa situación, que nos des, mi Dios, la fuerza para vivir en el Espíritu. Que, Señor, si hay alguna práctica en nuestra vida continua, si hay alguna práctica, Señor, de la cual no podemos liberarnos, si hay alguna práctica, Señor, que nos tiene esclavizados, nos tiene subyugados, nos tiene atados, que en el nombre de Jesús, que en el poder del Santo Espíritu se rompa esa cadena, se rompa ese yugo, se rompa esa atadura, mi Dios. Porque tu palabra dice que donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad. Señor, enséñanos a caminar en el Espíritu. Enséñanos, mi Dios, a no satisfacer los deseos de la carne. Enséñanos, Señor, a no alimentar la carne a través de los ojos, a través de lo que oímos, a través de lo que hablamos, a través de lo que nuestros sentidos perciben. Ayúdanos, Señor, a menguar en la carne. Ayúdanos, Señor, a buscar la manera de no proveerle alimento a la carne. Y danos la fortaleza, Señor, y el deseo. Danos la pasión para alimentar el Espíritu, Señor. Te damos las gracias por todo, Señor. Gracias. Y ahora, Señor, llévanos con bien. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Protégenos y líbranos de cualquier contagio. Líbranos de cualquier problema, Señor. Provea al necesitado, Padre Santo. Y que, Señor, en el nombre de Jesús nos des la salida.
para que, Señor, encontremos el templo necesario para poder estar tranquilos y cómodos, Señor, glorificando y exaltando tu nombre, porque es en el nombre sobre todo nombre, es en el nombre de Cristo Jesús que tu pueblo te ha orado esta noche. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor, hermanos. Que la paz de Dios nos acompañe y con el favor de Él nos vemos el sábado. Bendiciones a todos y buenas noches.